única manera de sentirte bien con tu piel es cuidándola. Si tenés la piel extra seca, probá la nueva Nivea Derma Care con vitamina A. La única emulsión corporal que potencia los beneficios de la vitamina A con glicerina y pantenol. Una combinación superior que nutre y regenera tu piel extra seca desde la primera aplicación. Nueva Nivea Derma Care, tu vitamina A un precio pensado para vos. No quiero olvidarme de otra propuesta solidaria. Vamos a, como les había comentado antes, ¿no? Compartir a lo largo del programa distintos días todas aquellas que vayan surgiendo. Ahí tenemos una del Grupo Horaz, es una iniciativa de logística solidaria, donde proponen todos los servicios logísticos sin cargo. Brindar asesoramiento a todas esas organizaciones públicas y privadas con o sin experiencia importadora que deseen ingresar al país bienes y donaciones para que puedan contribuir, por ejemplo, a paliar la actual situación y ofrecer, por ejemplo, también sin cargo los servicios profesionales a la importación de bienes alcanzados por la resolución del MEF del 23 de marzo. Bueno, en fin, pueden ingresar a esta página. Es el Grupo Horaz, Global Transport and Logistics, y es un mensaje del 24 de marzo del 2020. Queríamos ponerla para ustedes también sobre la mesa. Volvemos entonces al doctor que hoy gentilmente nos está acompañando, que plantea, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, insiste en la información del comportamiento epidemiológico, de la importancia de que la curva sea suave para evitar el colapso del sistema sanitario. Algunos le cuestionan, alguien que pone por acá, que quisiera poder opinar sin que la verticalidad que propone nuestro invitado le implique una multa o algo así, ¿no? Claro, a ver. justamente, que sea por decisión propia y no por presión de una multa o ir detenido porque no seguir. No, creo que somos suficientemente capaces como para seguir lo que nos dicen y asumir, entregarnos y aceptar lo que la gente ha decidido. Hay gente muy instruida que ha decidido las medidas que se han tomado y no estamos para discutirlas. Bien. Pupo. Yo tenía una pregunta para el doctor. Se está diciendo por ahí que ya hay casos curados, que ya hay gente que sanó. Por ejemplo, se habla de las 2 personas originales del departamento de Salto. ¿Es cierto que ya sanaron? Porque también escuché que hay que esperar 15 días más, pues la persona puede seguir contagiando. No, pero Son cosas distintas, ¿no? Son cosas diferentes. Una cosa es curarse clínicamente. Vamos a entender, esto es una enfermedad que en muchas personas pasa desapercibida. No llega ni a dar fiebre, ni a dar ningún síntoma. En algunos da síntomas, entonces se dice que están enfermos, se hace el test y da positivo. En general la enfermedad dura 3, 4, 5 días, molestias. En los casos más o menos importantes puede haber una sensación de falta de aire, que está vinculado a que la enfermedad se asocia con hipoxemia, o sea, disminución del oxígeno en sangre, y eso da la sensación de falta de aire. Y eso dura 1 día, 2 días, después dolores musculares, cefalea, fiebre. Es bien importante que se asocia, porque es una cosa que es clara y que las personas, por lo menos con las que yo he hablado, que han tenido la enfermedad, me la han repetido siempre, y es la falta de anosmia, o sea, la sensación de no sentir olores y no sentir gusto cuando comen. No tienen gusto, por eso tienden a dejar de comer porque nada les gusta o le ponen mucha sal a la comida tratando de buscarle el gusto porque no encuentran gusto. Todo eso es formando parte de la enfermedad. Después eso entra a retroceder. La persona se empieza a sentir mejor, se va resolviendo, lo cual no quiere decir que no pueda por 2 semanas más el tener virus eventualmente viables en su aparato respiratorio. Se generará la inmunidad, pero todavía el virus a nivel nasal, orofaringeo, está. Si yo le hago un test, se ha visto que hasta 10, 12, 13 días después de haber estado enfermo... ¿Sigue dando positivo? Sigue dando positivo el test, o sea que se establece que un individuo puede retomar a trabajar cuando ha tenido la enfermedad, que tenga un estudio y en lo posible un segundo estudio 24 horas y los 2 negativos, para cuando tengamos 2 negativos y si clínicamente se siente bien, puede retomar la actividad. ¿Y empezamos a restarlos de los 309, por ejemplo, si ya se sanaron? Sí, por supuesto, eso ya fue, es historia ya. O sea, los 309 son diagnóstico positivo.
Yo tengo chiquilines, personas conocidas que he estado hablando por teléfono, niños que han estado enfermos y me dicen, no, ya estoy bien, está perfecto. Igual a veces ni siquiera se le hace el test porque son niños que están restringidas su actividad porque están en las escuelas y entonces se Y acabó, mientras ¿no? sean con síntomas leves o asintomáticos, que no hay nada más que se pueda hacer. Nada más, Sí. y no insistir en hacer test cuando ya está, ya tuviste todo, que el test no cura, ¿viste? Dos preguntas. Acá tuvimos la H1N1, que tuvimos un número alto de fallecidos. Y después, Tuvimos y tenemos. y tenemos, está bien, pero digo, como que no pasó tan así, con tanto ruido. ¿Fue por un tema mediático? ¿Fue por un tema de que no era tan grave? Si uno realmente se pone a ver en el momento del 2009, cuando fue la epidemia que empezó en México, fue una cosa mediática importante. Nunca se generó, o sea, tuvimos muertos y tuvimos muertos en Uruguay, todas las edades, niños pequeños, madres embarazadas, las personas con peso alto, obesos, no alcanzaban las camas en CTI. Fue una zona, quizás no teníamos la difusión que hoy tenemos de las redes sociales, que está todo permanentemente dando vuelta, porque hace 10 años no manejábamos lo que estamos manejando hoy en redes, pero fue un momento difícil. ¿Y hubiera meritado, por ejemplo, una invitación a quedarnos en casa? Como tenía otras características, había dos cosas. Una, que había tratamiento, otra, que había vacuna. Que rápidamente se logró la vacuna, porque en realidad cambió un poco, pero en pocos meses ya había vacuna. Se venía vacunando desde antes. La vacuna para la H1N1 no servía, pero rápidamente se fue estableciendo la vacuna. Bien. Pero hubo muchos casos, y ojo, yo no sé, sin duda, muchos muertos que en esos primeros meses, yo recuerdo estar en el Ministerio de Salud Pública discutiendo, porque también afectaba fundamentalmente a los niños pequeños, y eran cifras que asombraban, nos ponían los pelos de punta. Vero. Usted decía hoy que Uruguay ha tomado las medidas necesarias en el tiempo correcto. ¿Qué pasa con la fase 2? ¿Podemos seguir como estamos ahora? ¿De qué depende eso? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Acá estamos, en este momento, estamos en una etapa en que si uno mira los números, lo de correcto o no correcto, yo tampoco tengo la certeza de eso. Me parece que estamos bastante bien con respecto a lo que he visto en otras partes, pero también tenemos cosas a favor, y es que hemos tenido un marzo espectacular, se puede estar afuera, se puede estar a la intemperie, hace calor, la difusión de las infecciones virales siempre es mayor cuando hay más frío y cuando la gente tiene que estar más encerrada. Eso es indiscutible. No hay clases, no hay espectáculos públicos, no hay cine, no hay teatro, no hay actividades donde la gente se junte, entonces eso ha disminuido. ¿Y qué tenemos? Cifras que cuando vamos mirando las cifras que diariamente el Ministerio nos da, vemos que hay rondando, a veces menos, a veces más, hay mucho que puede ser no controlable, pero rondando 10%. No parece una cifra espantosa, parece una cifra aceptable. ¿Qué es lo que pasa? El virus se replica más o menos cada 7 a 10 días. Entonces, tuvimos el inicio, el caso en Salto, el caso en Montevideo, y en las 2 semanas siguientes al inicio es cuando presentan síntomas clínicos aquellos que estuvieron en contacto con ese inicio. Pero ya después, esas personas que ahora en estas 2 semanas se presentaron y que fueron dando positivo, ahora han ido transmitiendo el virus, que ya no hay un lugar común de dónde viene. Ya no es haber ido a una reunión o haber venido de Italia o haber venido, porque ya hay circulación sostenida del virus en la población. Entonces, estas 2 semanas anteriores que hemos pasado, de ahora en adelante, en esta semana o en esta semana y media, vamos a ver cómo fue esa reclusión, autorreclusión de 2 semanas. Ahí vamos a ver los números. Vamos a ver si se dispara o si se mantiene más o menos bien. Y por eso también es muy importante que desde hoy a 2 semanas más no bajemos los brazos, aunque parezcan lindas cifras, mantengamos la mayor posible distanciamiento social, evitemos los contactos, porque es lo que nos va a venir a aparecer cuando estemos a mitad de abril o entre abril y mayo,
que ahí van a empezar también los fríos y ahí se va a ver las cosas más, pueden ser más difíciles. Qué importante Por eso es tan último. central que estas 2 semanas sigamos cuidando, y ya estoy pensando que va a ser bastante difícil que retomen las clases el 13-14 de abril, porque ¿quién va a meter a los miles de chiquilines en lugares todos y cuando además afuera empiezan los fríos y encerrar a los chiquilines que son los grandes difusores del virus? Entonces, pero si yo dijera, ¿cómo estamos? Y bueno, estamos bastante bien. Tenemos 10 internados en CTI, tenemos un fallecido, es horrible, pero es un fallecido, 10 internados, y eso nos está dando la pauta de la base que hay. Tenemos una visión bastante realista de los números. A mí no me pueden decir que en Argentina hay 700 infectados y 20 muertos, porque entonces los números no me cierran. Me parece más realista las cifras de Uruguay. Tenemos 300 y pico infectados, un fallecido. Bueno, es coherente con lo que yo he leído que ocurre en otros países. Y aún sí pensamos en el subregistro que hay, claro, por la falta siempre de hay subregistro. Es mejor noticia aún. Claro, porque vamos a entender, Bien. la enfermedad esta debe ser en lo posible vivida en domicilio. Bien. Y en lo posible no hay que consultar a ningún centro de asistencia médica, porque allí es donde nos enfermamos, donde nos infectamos. Bien. Y eso está demostrado en todo el mundo. Cuando vamos a la puerta de un hospital, ahí es donde nos infectamos, porque es inevitable entrar en contacto, y el contacto con las manos, el alcohol, en fin, no. Ahí vamos mal. Entonces, todo lo posible para evitar consultar, o sea, todo lo que sea consulta domiciliaria, porque el colega que va a ir se va a proteger y él es el que está pobre en la primera línea de batalla y él es el expuesto. Pero ir a la puerta, y naturalmente yo voy a cualquier puerta de cualquier mutualista, voy a tener que estar esperando 20, 30 minutos, cuando tengo mucha suerte, ¿no? Cuando tengo mucha suerte. Sí. Y entonces ahí es donde se infecta la gente, y eso es lo que tenemos que evitar. Bien. Y saber que la enfermedad la tenemos que, en lo posible, a no ser que definitivamente te falte el aire, tenemos que tratar de pasarla en domicilio. Bien. Quiero compartir un comunicado de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y la Cátedra de Medicina Intensiva del Clínicas y del UDELAR ante la fabricación de equipos de ventilación mecánica y otros dispositivos utilizados en la asistencia de pacientes críticos. Esto es por esa iniciativa maravillosa de médicos muy conocidos que han planteado la posibilidad de crear este tipo de respiradores. El tema es que hoy, viste que ya te están llegando WhatsApp de, che, te sobró una impresora porque el cartucho, porque... Claro, y ahí es donde, por más buena voluntad del resto de la sociedad que no entiende mucho, por eso me parece pertinente compartir esto. Dice, en estos días se dieron a conocer diferentes iniciativas de grupos profesionales, tanto independientes como vinculados al ámbito académico, y otros colectivos de la sociedad destinados a realizar aportes para ayudar a mitigar el impacto de la pandemia por COVID. Algunas de estas iniciativas incluyen relevamiento y reparación de equipos de ventilación mecánica fuera de uso, diseño y adaptación de partes o componentes, creación de prototipos de asistencia respiratoria para pacientes en estado crítico, etc. Y otros están destinados a fabricación de componentes de equipos de protección personal, lo que les comentaba, ¿no? Filtros y demás. Bueno, todas estas iniciativas tienen como común denominador el sentido de solidaridad y la voluntad de ayudar en este contexto de incertidumbre, donde el sistema de salud se prepara para afrontar un desafío enorme. Desde el ámbito de la salud, y en particular desde la Sociedad Médica Intensiva y de la Cátedra de Medicina Intensiva, agradecemos, o sea, lo primero que dicen es agradecemos el interés y las iniciativas, ya que estas aportan ideas novedosas que enriquecen y que estimulan la investigación. Sin embargo, no podemos dejar de señalar en particular que cualquier prototipo de asistencia ventilatoria mecánica debe seguir pautas y recomendaciones fisiológicas imprescindibles para poder ser utilizados en pacientes. El punto es, sí, fantástico, pero no creamos que ahora todos en casa podemos agarrar un cartucho de impresora, mandarla al primer grupo que dice encargarse de esas cosas. Apoyo 100% lo que ha hecho Roberto Canessa, que es una persona que la quiero mucho y además es de una brillantez absoluta y es realmente fantástico lo que está haciendo. Sin embargo, por supuesto, esto es... es que el tema para no es una Canosa, situación no es de Canessa. tal emergencia El que tema ya es todo ni en las siquiera colectivos. los ventiladores ayuden. Me parece que está muy bueno por la línea que él va, está brillante y de todos modos prefiero
que se utilicen los ventiladores y que no sea necesario llegar a recurrir a esa situación, porque yo, siendo médico residente en el Hospital Pereira Rosell, a veces teníamos que pasarnos 12, 16, 20 horas bolseando, como se dice, a un chiquito, a un recién nacido o un bebito, dándole, porque no se conseguía una cama con un respirador. Bien. Y eso era a mano, o sea, era todavía mucho peor que un aparatito que por lo menos, más o menos, se mantiene siempre. Pero, lógicamente, hoy en día no solo se mide que ande, sino que tiene que medirse flujo, flujo de aire, porcentaje de oxígeno, frecuencia respiratoria, presión. Igualmente, obviamente este comunicado no va al doctor Canesa, que es un doctor de primer nivel. Es un poco un llamado a la sociedad en general que quiere colaborar con estas cosas y por ahí. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Necesitamos información lo más directa posible y siempre es un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes en casa por acompañarnos, como siempre, manteniéndolos al tanto de todo y debatiendo sobre toda la dimensión humana y más sensible que tiene esto que estamos viviendo. Gracias. Hasta mañana.